Buen día, compañeros. Mi equipo conformado por Maybel Baltazar, Lian Chan, Hernán Gómez y quien les habla Jennifer Alvarado, estaremos explicando algunos ejemplos de ejercicios de circuitos RLC. Para iniciar, es importante saber que los circuitos RLC son una combinación de tres componentes: la resistencia, el inductor y el capacitor. Estos circuitos son especialmente importantes en el análisis de frecuencia, ya que tienen la capacidad de filtrar, seleccionar y amplificar ciertas frecuencias de una señal eléctrica. Se utilizan comúnmente en sistemas de comunicaciones, radio, televisores y otros dispositivos electrónicos donde es necesario trabajar con señales en frecuencias específicas. Dentro de sus componentes, tenemos a la resistencia con el símbolo R, que es el componente que disipa energía en forma de calor. Su función principal es oponer al flujo de corriente de manera constante, sin importar la frecuencia de la señal. Eso hace que los resistores actúen como elementos disipativos que reducen la amplitud de la señal en el circuito. El inductor, con el símbolo L, almacena energía en forma de un campo magnético cuando pasa corriente a través de él. La posición de un inductor al paso de corriente alterna depende de la frecuencia. A baja frecuencia su posición es baja, pero a altas se incrementa considerablemente. Por eso los inductores permiten que el circuito reaccione de manera diferente según la frecuencia. Y el capacitor, con el símbolo de la C, almacena energía en forma de un campo eléctrico. Su oposición a la corriente también depende de la frecuencia, pero de forma opuesta a la del inductor. A baja frecuencia la posición de un capacitor es alta, mientras que a alta frecuencia es baja. Así, los capacitores son esenciales para determinar el comportamiento del circuito en función de la frecuencia. Como primer ejemplo, analizaremos el cálculo de la impedancia total en un circuito RL en serie para dos frecuencias diferentes. Un circuito RL es un circuito que solo incluye dos componentes, la resistencia y un inductor, que es un caso especial de los circuitos RLC en los que el capacitor está ausente. Estos circuitos son fundamentales en el análisis de frecuencia, ya que ayudan a comprender cómo la presencia de inductancia y resistencia afectan la impedancia y la respuesta en frecuencia del circuito. Primero iniciamos con la frecuencia de 100 Hz, en la que vamos a calcular la reactancia inductiva utilizando la fórmula. Reactancia inductiva está definida como XL, que es igual a 2pi por la frecuencia por el inductor. Esto nos da un valor de 25,13 ohms. Ese valor representa la oposición al paso de corriente debido al inductor y a esa frecuencia específica. Luego, para esa misma frecuencia, calculamos la impedancia total, en la que usamos la fórmula. La impedancia total está dada por Z subíndice T, que es igual a la raíz de la resistencia al cuadrado más la reactancia inductiva al cuadrado. Sustituyendo los valores, eso nos da 2000,16 ohms. Como podemos ver, es una frecuencia baja y entonces el valor de la impedancia es como prácticamente igual a la resistencia. Eso ocurre porque la resistencia inductiva es baja en comparación con la resistencia, por lo que el circuito se comporta casi como un resistor. Ahora vamos a ver sobre lo de la frecuencia de 40 kHz, que es mucho más alta. Calculamos nuevamente la resistencia inductiva con la misma fórmula. Eso nos da un valor de 10,05 kilo ohms
Y pasamos a calcular la impedancia total, que al reemplazar los valores también nos da 10,25 kiloohms. Este valor es aproximadamente igual a la reactancia inductiva. Eso ocurre porque a frecuencias altas el inductor presenta una alta oposición al flujo de corriente, superando el efecto de la resistencia. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la respuesta de frecuencia. Caso del resistor práctico en respuesta de la frecuencia. Tenemos acá dos opciones. Primero vamos a empezar con la impedancia constante. La impedancia de una resistencia es constante y no depende de la frecuencia de la señal aplicada. Esto significa que, independientemente de si se aplica una señal de baja o alta frecuencia, la resistencia se comporta de la misma manera, disipando energía en forma de calor. Ahora, la respuesta lineal. La relación entre la tensión V y la corriente I en un resistor se describe por la ley de Ohm. Como acá podemos ver, tenemos la fórmula descrita, donde R es la resistencia. Esta relación es lineal, lo que implica que la respuesta del resistor a diferentes frecuencias será proporcional a la amplitud de la señal de entrada. Bueno, aquí tenemos la potencia media. Lo voy a dividir en dos partes: potencia media sobre un resistor y potencia media en red senoidal. Primero voy a hablar sobre la de un resistor. La potencia media disipa en una resistencia. Se refiere a la cantidad de energía que se convierte en calor debido al flujo de corriente a través de él. En un circuito de corriente alterna, esta potencia se calcula utilizando la fórmula que tenemos aquí abajo. Ahora vamos a hablar sobre la potencia media en una red senoidal. La potencia media en una señal roja se refiere a la potencia total que se consume en el circuito, que puede incluir resistencias, inductores y capacitores. En este contexto, la potencia media se calcula de manera similar, pero también se considera la contribución de los componentes reactivos. Ahora vamos a hablar sobre ejemplos, como la potencia media puede ser máxima en ciertas frecuencias, lo que permite que el circuito almacene y libere energía de manera eficiente. También este efecto es fundamental en el diseño de circuitos, ya que determina cómo se gestionan las temperaturas y la eficiencia. También en sistemas de energía solar se debe considerar la potencia media para optimizar la conversión de energía. Y también se utiliza a menudo en sistemas industriales para mejorar a menudo el factor de potencia y reducir la cantidad de energía reactiva. Bueno, ahora les voy a hablar sobre un circuito RCL. Acá lo que vamos a hacer es encontrar V de T para T que es mayor que 0. Bueno, VT se refiere al voltaje del capacitor. Para T que es mayor que 0, el switch estaría cerrado, como podemos ver acá. Entonces, como sabemos, el inductor estuvo cerrado por mucho tiempo, entonces el inductor se comporta como un cortocircuito. Gracias a esto lo podemos borrar, lo sacamos al tiro. Entonces el 4 nos quedaría así: el circuito T es mayor que 0. Ahora podemos calcular la corriente por ley de Ohm. Nos daría que es 4 amperes. Ahora tenemos la condición inicial para que T sea mayor que 0. Entonces nos quedaría una resistencia, ya que el switch está abierto en T mayor que 0. Entonces la resistencia de 20 volts y 5 volts desaparece. Y así nos quedaría un circuito en paralelo. Podemos proponer una ley de corrientes de Kirchhoff en VC. Todo tiene que ser igual a 0. Entonces, ahora, por la ley de Ohm, ya sabemos que la corriente es una resistencia. Entonces, el V partido en R más 1 partido en la inductancia por la integral del voltaje respecto al tiempo más C de la derivada en D y T. Lo que antes acabo de mencionar es la fórmula de la ley de Ohm. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es quitar la integral. Vamos a derivar toda la función. Entonces nos quedaría toda la función dividida en C. Ahora la derivada entre el tiempo más 1 dividido en RC en derivada del voltaje respecto al tiempo más 1 sobre LC por
voltaje. Así encontramos nuestra ecuación diferencial. Lo que acabo de explicar es toda la ecuación diferencial para determinar en qué caso estábamos. Entonces, con el cálculo de 2 veces alfa, tendríamos que 2 alfa es igual a 1 partido en RC. Y después eso lo igualamos a 1. Nos quedaría después que alfa es 1 partido por 1/2. Y omega es igual a 1 partido en LC, que más adelante será 4. Y después nos quedaría que omega sería 2. Entonces obtenemos que alfa es menor a omega. Y tendríamos un caso de subamortiguador. Ya, ahora que tenemos el voltaje en el tiempo, que es igual a la exponencial, el alfa multiplicaría a K1, siendo el coseno de omega, por dt más K2 por el seno de omega de dt. Entonces, ahora tenemos que calcular omega de d. Aquí, como pueden ver, omega de d es igual a la raíz de omega al cuadrado menos el alfa al cuadrado. Entonces reemplazamos el 4 menos, porque 4 es el omega, menos, que es el alfa que nos dio antes, que nos quedaría 1 partido en 2 al cuadrado. Eso me daría que es 1,9364, siendo así el valor de omega. Reemplazamos en la ecuación y nos quedaría que 0 es igual a 1 multiplica a K1 por coseno de 0. Entonces, eso nos quedaría en que 1 y K2 más seno de 0 es 0, porque coseno de 0 es 0. Por lo tanto, K1 es igual a 0. Para encontrar a K2, propondremos una ley de corrientes de Kirchhoff en el voltaje de corriente, para que T sea igual que 0. Entonces utilizamos la misma ecuación de la resistencia y todo lo igualamos a 0, puesto que no tenemos fuerzas externas. Bueno, reemplazamos los datos que tenemos en la fórmula. Entonces nos quedaría que menos 4 es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Entonces nos quedaría que la derivada del voltaje con respecto al tiempo sería menos 4. Después toda la ecuación que tenemos acá la vamos a meter a una aplicación para calcular más rápido. Entonces pasamos esta ecuación a la hoja, reemplazamos el menos 4 en la ecuación y nos quedaría que menos 4 es igual a K2 por 1,9364. Despejamos la ecuación, entonces nos quedaría que K2 es igual a menos 4 partido en 1,93 y K2 es igual a menos 2,072. Entonces sabemos que VT es igual a Euler a la menos alfa menos 0,5T multiplicando al menos 2,072 por seno de 1,93 por el tiempo. Y aquí con este resultado habremos encontrado el voltaje del diagrama RLC. Gracias por su atención.